crees que la obesidad es una enfermedad o realmente es una falta de disciplina? Ese exceso de grasa sí da problemas metabólicos. ¿Cómo es el tema del bypass o el corte de la manga? ¿Cómo es? ¿Qué O la diferencia? banda, luego la gente los O confunde. ¿La manga o la banda? Es que son tres diferentes. Cirugía contra ejercicio, ¿qué opinas? No vas a quedar estéticamente como tú te quieres ver, y en la cirugía estética o plástica no te van a quitar esos kilos de grasa que traes de más. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito de fitness, Fitness al Chile. Así como lo dice el nombre, hablamos del fitness y del fisicoculturismo sin pelos en la lengua, hablando con la verdad y pues tratando de apoyar y aportar a las nuevas generaciones para hacerles su vida un poco más fácil dentro de todo este mundo tan grande que es el fitness. Hoy estamos ya grabando el cuarto episodio de la segunda temporada de Fitness al Chile acá en su casa Capital Gym Strength, agradeciéndole a los patrocinadores oficiales Capital Gym Strength, Olympus Fitness Gym y también a BM Suplementos de mi amigo Víctor Martínez. Gracias a todos ustedes por sumarse a este gran proyecto. Si ya se pusieron a ver mi contenido, denle clic al enlace de la campanita para que pueda llegarle las notificaciones y puedan suscribirse al canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es pues referente a lo que la gente quiere conseguir, ¿no? El gran cuerpo, perder grasa, todo este tema relacionado con la medicina y el ejercicio físico. Y para hablar de la medicina, pues trajimos a alguien experto en medicina. Hoy tengo el honor de presentarles a la doctora Leticia Guajardo. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en nutrición clínica y metabolismo y también experta en cirugía bariátrica. Vamos a darle un aplauso a la doctora Leticia. Gracias, César, pues muy agradecida de estar aquí compartiendo este espacio y pues más que nada transmitir información así tal cual como son las cosas y lo más verídicas, ¿verdad? Y con el conocimiento que yo pueda transmitir a la gente que nos escucha, pues más que todo agradecida por este espacio. No, hombre, gracias, doctora Leticia Guajardo. Nuevamente agradecerte porque hayas aceptado estar aquí con nosotros. Fíjate que en algún momento coincidimos con una publicación en la que tú me etiquetaste y dije, o sea, me parece muy interesante tu perfil y conectamos mucho por el tema de los entrenadores, que en esa publicación donde tú me compartiste, estabas diciendo que una de tus clientas había tenido una mala experiencia con un entrenador o con dos entrenadores, no lo sé, ¿verdad? Sí. ¿Pudieras platicarnos de eso? Sí, hace poco, no tiene mucho, bueno, tuve una consulta con una paciente, realmente es una paciente que yo conozco ya desde hace 3 años. Ella no es una paciente que es, yo les digo luego mis pacientes de inicio, pero no es una paciente que tuvo la cirugía bariátrica o este proceso previo a la cirugía y después a la cirugía conmigo acompañada, sino fue una paciente que tuvo una cirugía bariátrica y posterior a su primer año después de la cirugía, a mí llegó conmigo, a mí me buscó porque unos familiares suyos sí son pacientes míos de inicio con el proceso quirúrgico. Entonces empezamos a trabajar mucho en el área de la alimentación. Ella ya había llegado a su meta en peso, pero la composición corporal todavía no estaba muy bien, es decir, tenía poca masa muscular, la grasa todavía unos 3-4 kilos arriba, entonces queríamos mejorar esos números y lo que yo necesitaba pues era la educación nutricional y que ella comenzara a hacer ejercicio. Exacto. Pero ella solo hacía ejercicio de cardio y yo necesitaba que hiciera ejercicio de fuerza. Entonces, tras estar mucho insistiendo y trabajando en ejercicio de gym, cuando finalmente decide entrar a un gimnasio, pues se topa con un instructor que tiene una mala experiencia y no fue
su imaginación, sino fue un tema, sí, un poquito de acoso, un poquito de, oye, yo te explico, yo te enseño, yo te toco, y entonces cosas que no se imaginó, o sea, realmente sí pasaron. Y fue incómodo y ella decidió salirse e irse a un gimnasio de puras mujeres. Menos mal, no me decidió abandonar el gimnasio. Entonces, ese fue el tema. Fíjate que me da mucha tristeza que la gente desista por esas cosas, sí, claro. ¿Sabes? Porque es muy lamentable que esa persona durante toda su vida había tenido la duda o la inquietud de empezar en alguna vez a hacer ejercicio, y cuando se decide realmente tiene esa mala experiencia por un entrenador balín charlatán, como los que hay muchos en los gimnasios, donde se les olvida que las personas van buscándolos con el tema de salud física, ejercicio, solamente por cambiar su vida y su cuerpo, y a ellos se les olvida y se van por otro lado donde no les corresponde, ¿verdad? Sí. Bueno, pues qué lamentable, ¿verdad? Hemos hablado en este podcast, siempre hablamos al chile, aquí se lo digo, hablamos sobre ese tema que abunda en los gimnasios y que, como lo acabo de decir, es muy triste porque las personas recurren a nosotros porque no saben realmente, no saben cómo iniciar en el ejercicio, cómo utilizar las máquinas o cómo hacerlo de la mejor manera más saludable. Entonces, siempre tratamos de, al menos en mi caso, siempre tratamos de ir con las personas que no saben nada. Ese es mi nicho de mercado, doctora. Ese es mi nicho, las personas que no saben. Yo no entreno atletas, yo no entreno personas con experiencia, yo entreno a personas que no saben, porque de verdad es que ellos son los que me dejan como más satisfecho, porque veo tantos logros con esas personas que eso es mi gran satisfacción. Claro. Cuando ellos salen de una lesión, cuando bajaron sus niveles de glucosa y sus niveles de triglicéridos, cuando perdieron 15, 20 kilos y que ahora son más fuertes, más seguros. Eso es mi mayor satisfacción como entrenador. Y más, y también las personas de tercera edad. Tengo varias personas de la tercera edad que, son una maravilla que personas ya de 60 años o más de 60 años estén entrenando fuerza y con tan buena condición. Sí, claro, porque el músculo es un órgano súper importante y nadie lo comenta, ¿no? Es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo. Exacto. Doctora, ya vamos a introducirnos un poquito al tema que yo creo que a mucha gente le interesa. Mira, usted que ya es especialista en nutrición clínica, quiero empezar como por algo directo. ¿Tú crees que la obesidad es una enfermedad? ¿O realmente es una falta de disciplina? O sea, ¿cómo tú lo consideras? Porque hay muchas chicas influencers que no me van a dejar mentir, se los digo al chile, hay chicas influencers que tienen sobrepeso y se escudan diciendo que yo me quiero, yo me amo y yo así soy feliz y no sé qué. ¿Tú qué opinas? ¿Es una enfermedad o es falta de disciplina? Mira, es un poquito como mezcla de las dos cosas lo que defienden y lo que es, pero la revuelven, porque realmente una cosa es que la grasa en exceso, no hablemos de un peso como tal, sin ser pesocentristas, la grasa que tenemos acumulada de más en el cuerpo, hablando de cierta cantidad o cierto porcentaje en hombres y cierto en mujeres, que es diferente, no es lo mismo tener hormonas femeninas y masculinas, ese exceso de grasa sí da problemas metabólicos y la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial que tiene más de 21 causas que se le han dado, ¿verdad? O sea, no es una falta de disciplina, no es que el paciente no quiere hacer ejercicio y come de más, o sea, sí son factores que complican la situación, que el paciente no se mueva, que tenga una sobreingesta, pero esa no es la única causa. Y entonces yo veo muchos comentarios de, no es que solamente es que se ponga a hacer ejercicio y deje de comer. Y no, la realidad es que hay muchos factores endocrinos, disruptores, metabólicos, sociales, genéticos. O sea, hay muchos factores por los cuales una persona puede tener un problema de obesidad y claro que es una enfermedad crónica degenerativa que está como tal descrita que causa muchos problemas. No es algo estético realmente. Ahorita dijiste algo bien importante, algo social. Sí,
Sí, con quien te juntas. Claro. Con quien te juntas, ¿A qué hora ¿verdad? cenas? ¿Qué tomas? Si te desvelas, si no duermes, dependiendo si eres adulto, adulto mayor o adolescente, los adolescentes necesitan 9 horas de sueño. Y hay ciclos hormonales, por ejemplo, donde si tú te duermes después de las 10:30, 11 de la noche, no es lo mismo dormir esas 8 horas a dormirte a las 9, 10, porque hay ciclos, hay algo que se llama Ciclo. crononutrición. Exacto. El ciclo de las hormonas de crecimiento se ve afectado en los adolescentes que se quedan hasta la 1 y te dicen, sí, pero yo me levanto a las 11, pero no es lo mismo. No. Esa recuperación de 10 horas y muscularmente hablando cuando uno va al gym no es igual. A lo mejor a los 20 no te va a cobrar el cuerpo la factura, pero ya a los 30 y 40 ya no es igual. No, a los 20 años yo jugaba fútbol 3 veces a la semana, tenía 3 trabajos, 3 novias, agarraba el pedito 3, 4 días y al día siguiente estaba como si nada, ¿no? Claro. Entonces, el tema, defínenos la palabra metabolismo, porque la gente dice en el gimnasio, no, es que yo tengo el metabolismo bien acelerado. Ya. Y luego, no, es que tú tienes el metabolismo lento. Lo que pasa es que la cuestión metabólica es una cuestión que depende de varios sistemas, entre ellos el sistema endocrino, que es un sistema regulado por hormonas, desde la hormona tiroidea, la hormona de crecimiento, el cortisol. O sea, es un sistema interno y también depende de, por ejemplo, la masa muscular, porque el músculo es un órgano, es un tejido metabólicamente activo. Claro. Entonces, por eso te dicen, es que cuando entrenas fuerza es diferente a entrenar cardio, pero cuando entrenas fuerza, después tu metabolismo sigue quemando calorías. Lo que sucede es que ese músculo libera, se llaman citocinas o, digamos, mensajeros que le dicen al cuerpo, oye, activa aquí, activa acá, procesa mejor este tipo de nutrientes. Entonces, también los alimentos que consumimos, no es lo mismo consumir una dieta de puras procesados, de pura comida rápida, que eso el cuerpo rápido lo absorbe y lo guarda, a decir, oye, comiste carbohidratos complejos, comiste papa, comiste arroz, comiste pollo, comiste pescado, y eso al cuerpo también lo mete en un trabajo más grande para la digestión incluso, y eso también quema calorías. Claro. Entonces es una cuestión multifactorial de varios sistemas, el tema de decir metabolismo lento, metabolismo rápido. Puede ser una cuestión digestiva o puede ser una cuestión endocrina. Endocrina hormonal, Ajá. ¿verdad? Hormonal también. Las mujeres, Sí. por ejemplo, en la perimenopausia, en la premenopausia, claro que el sistema metabólico disminuye porque las hormonas, entre ellas los estrógenos, disminuyen. Entonces, tiene mucho que ver a qué hora se duermen, si descansan, si toman alcohol, ya no lo metabolizan igual. Entonces, ¿por qué? Porque su sistema endocrino cambió por la cuestión hormonal y el metabolismo sí cambia. Son esos pacientes que te dicen, no como y no bajo. Entonces... Fíjate que hace poquito platicando con una cliente mía, le decía, me decía, no, es que yo prefiero no cenar. Y yo le decía, es que es peor no cenar, sí. ¿Sabes? O sea, pero es que aunque sea tarde, es que le digo, mira, aunque sea tarde, tu cuerpo necesita herramientas, claro, para recuperarse. Y entonces tú vas al gimnasio, fíjate, la vida normal de una clienta mía, una clienta que tiene 3 hijos, un esposo, un negocio que atender, ajá, y luego despacha a los 3 niños, despacha al esposo, se va al negocio y luego se va a entrenar. Y luego le doy una chinga en las piernas y luego da su sesión de cardio y luego se va a comer y luego va por los niños y luego tiene que hacer labores del trabajo y luego a la casa. O sea, todo lo que hace en el día y solo come 2 veces y bien poquito. Y me dice, pero es que no bajo grasa y si yo hago todo el entrenamiento, pero estoy comiendo bien poquito, te lo prometo, coach. Pues sí, ahí está el detalle, es que claro, estás comiendo bien poquito. Estás bien restringida. Estás bien restringida. Y el cuerpo está estresado. No, el cuerpo está estresado y se protege, si no me dejas mentir, el cuerpo se protege. Reserva grasa. Y reserva lo poquito que te comiste, lo almacena como grasa para tener más energía y seguir funcionando con todas las cosas que tienes que hacer en el día. Claro, es un sistema adaptativo de supervivencia. Claro. Supervivencia, sí. Es como cuando si se va alguien al desierto, él puede sobrevivir durante 30 días, sí, claro, sin tomar agua y a lo mejor sin comer y a lo mejor va a estar en un estado de desnutrición total.
pero sobrevive porque está el cuerpo en modo de supervivencia, claro. ¿verdad? Y te debe de pasar muy común con las clientas que tienes, porque a mí me pasa con las pacientes, sobre todo las mujeres arriba de los 30, 35 años, no comen suficiente proteína. ¿No? O sea, te dicen, me desayuné un huevito, un taco de huevo. Un huevito son 7 gramos de proteína, o sea, claro. necesito 20, necesito 25. Claro, por favor, doctora, haz énfasis. Les estamos hablando al chile. Yo les digo al chile, pero la doctora les dice con la verdad porque ella no habla de esta forma. Pero diles la verdad. Comer un huevito o dos son, como dice Barbie mamadas, son mamadas, no hagan mamadas. Claro. 2 huevitos se los come mi hijo que tiene 8 años. Claro. Sí, claro, porque la cantidad de proteína que ocupamos depende de la edad de la paciente, si hace ejercicio y más gente que entrena, no es ni 60, 70 gramos al día. Entonces estamos hablando de que si haces 2 comidas, al menos tendrían que ser de 35 gramos por comida. Si haces 3, pueden ser de 20, 25 gramos y un huevo te da 7. Entonces no puedes decir que es suficiente proteína. Bueno, pero a mi omelette le pongo queso cottage, le pongo frijoles, le pongo... ok, ahí ya cambia el asunto. Pero no me puedes decir que un taco de huevo es suficiente porque claro que no, el músculo no se va ni siquiera a poder recuperar. Entonces Definitivo. Tú quieres un crecimiento, yo les digo, es como querer que te haga el albañil una pared y no le traes block. O sea, el puro señor, cemento. Sí, pues el señor, ¿qué te va a pegar? ¿Qué pared te va a hacer? Entonces Definitivo. Lo mismo pasa en el cuerpo. ¿Cómo vas a construir músculo si no tienes el sustrato, el producto? Claro, mira, siempre mi recomendación cuando ellos quieren como hacer someterse a un plan alimenticio, le digo, mira, ¿sabes qué? Antes de restringirte o antes de someterte a un plan estricto, mejor ve balanceando tu comida. Cómeme 3 veces al día. 3. Y dale un 60% de proteína a tu plato, un 30% de carbohidratos y un 10% de grasas. Así balancea tu platillo. Y una vez que tú empieces a comer balanceado, el cuerpo va a empezar a utilizar todos los macronutrientes para lo que es. Porque utiliza después, cuando comes muy poco, comes esas dietas que son como muy famosas de keto y de que pura proteína, utilizan la proteína como energía. Y no nos queda nada para la construcción muscular. Claro. Y entonces yo siempre hago ese énfasis. Es muy fácil, como para cualquier persona se lo pudiera recomendar. 60, 30, 10 en ese porcentaje y pudieras tener suficientes carbohidratos para tener un día activo, suficiente proteína para mantener tu músculo y las grasas que pues, son importantes para el metabolismo, ¿no? Entonces, ahora, en tu caso, doctora, ¿cómo fue que te apasionó o te metiste tanto? ¿Cómo fue que te metiste tanto a la nutrición clínica y el metabolismo? ¿O solo fue porque dijiste, voy a estudiar esto y luego te apasionaste? ¿O cómo fue? No. Pues mira, esto tiene muchos años. Realmente yo defiendo mucho la parte de la nutrición, aunque de formación soy médico porque... ¿Médico cirujano? Bueno, soy médico, la licenciatura es en medicina general, viene como médico cirujano y partero, pero yo no hago cirugías, yo solamente tengo la parte clínica. Ya después de esto hice los posgrados en nutrición, que fue la especialidad, la maestría y el doctorado, y algunos diplomados. De hecho, si viste, tengo diplomados en entrenamiento, en diabetes, en síndrome metabólico. En todo lo relacionado, sí. Al tema de la obesidad. Si te fijas, todo gira en torno a la obesidad. Finalmente, ¿qué me llevó al gym? Bueno, la realidad es que yo siempre he sido muy hiperactiva desde chica. Estaba en danza, en ballet, en jazz, en natación, en gimnasia. Y entonces como que siempre estas clases grupales de niña en básquet, jugué muchos años básquetbol, pero ya más grande en la prepa, yo le dije a mi papá que si me podía meter a un gimnasio. Y te estoy hablando que más de 20 años. No había como esta cultura como vemos ahorita que los niños de 15, 18 se quieren meter a gimnasios. Entonces, bueno, pues yo era como que la única y puras señoras. Y entonces así fue como mi primera experiencia, el entrar a un gimnasio, empezar a leer libros como de entrenamiento, que encontrabas uno que otro. Me acuerdo que había uno que se llamaba El Abdomen Perfecto. Hace años. Bueno, no había información, no había redes, no había internet, sino era para conectarte. No había esta información o sobreinformación que a veces sale un poquito en contra. Pero bueno, entonces cuando yo llego a la carrera de medicina,
sí hubo un punto donde yo me quise salir a estudiar nutrición, pero de alguna forma se acomodaron las cosas, mi papá entre que sí influyó, entre que no me saliera, sí me saliera. Terminé la carrera de medicina y de hecho yo quería incluso estudiar nutrición como carrera, pero me decían que era muy difícil, que no me iban a revalidar y el asunto terminó en que yo me fui a estudiar a la Ciudad de México y allá terminé haciendo los posgrados y durante ese tiempo en los inters he hecho diplomados, pero la parte del gimnasio, cuando yo la conocí, realmente yo me empecé a enamorar como de esta competencia con uno mismo, porque no se trata de ver al otro, sino es tú qué tan fuerte eres hoy de lo que eras ayer. O sea, es como una competencia contigo mismo, ya no es grupal. Y es lo que yo les digo a los pacientes cuando vienen, es que no voy a cargar nada o es que voy a empezar en el gym. Es que vas a cargar hoy, mañana más que ayer. O sea, es algo que tú en tus metas individual, y lo mismo me pasa con la cirugía bariátrica. Es que se operó mi prima y bajó 20 kilos el primer mes. Tu prima trae 80, tú traes 30. No me puedes bajar 20. Estos son porcentajes, son números. La comparación, La ¿verdad? comparación, y no te puedes comparar con nadie. En el gimnasio no te puedes comparar con nadie porque todos tenemos un estilo de vida muy diferente y como dices tú, detrás de cada paciente o cada cliente hay una historia de hijos, esposo, familia, escuela. Unos damos clases, damos consulta, trabajamos los fines, otros trabajan de noche. Entonces es uno contra uno y el amor al entrenamiento mío empezó desde los 17, 18 años. Claro, no ha sido constante por 20 años, porque también tuve en la carrera guardias, me tuve que desvelar. Siempre trataba de ir al gimnasio, pero no es lo mismo, no rindes igual, no levantas igual, tu recuperación no es igual. Tuve, cuando me cambié de ciudad, igual, o sea, estos periodos de adaptación entre que un coach te dice una cosa, el otro te dice otra. ¿A quién le hago caso? Y yo sigo aprendiendo, o sea, yo la verdad es que yo soy fan de ver los videos de Oli, de Barbie Mamada, porque realmente el estar mejorando la técnica es algo que es todo el tiempo, no porque tengas 15 años entrenando lo haces perfecto, yo lo sigo comprobando, te sigues poniendo mal, te sigues distrayendo, ya pateaste mal y la verdad es que una lesión en gimnasio es algo de lo que no he sufrido y no quisiera sufrir, pero sí cuido mucho a veces eso y pues ya tiene muchos años el tema de mi amor por el entrenamiento. Sí, yo me di cuenta que sí estás muy metida en esto porque hay, ¿tú qué opinas que muchos doctores están como peleados con el tema del ejercicio físico? Tú estás relacionada con el tema de la obesidad, el metabolismo y por ende tú te empapaste de el gimnasio, de técnicas de entrenamiento, de cursos y todo, y entonces puedes tener como más herramientas para abordar a tu paciente de una mejor manera. Pero esos doctores que están en contra del ejercicio, Híjole, que de repente sale un doctor ahí muy famoso de aquí en Monterrey que luego hace videos y dice, no, es que el peso muerto te hace daño. O sea, espérame, ¿de dónde dices que claro, el peso muerto hace daño? ¿Verdad? Tengo toda la vida haciéndolo exacto. y nunca me he lesionado. ¿Verdad? Es que sucede eso. Yo creo que al final es una falta de desinformación y si lo sumas con falta de práctica, pues sale peor. Incluso yo he recibido pacientes que les digo que son maltratados, en el sentido de maltratados y maltratados, porque vienen incluso de consultas de nutrición, por ejemplo, de algún nutriólogo que, no, es que ahorita no me interesa que hagas pesas, porque lo que quieren es ver el número en la báscula. Sí, y sobre todo las mujeres que están casadas con ese 50, 58, 59 y las tiene traumadas por años, les digo, no, a ver, yo necesito que seas más fuerte, yo necesito que tengas más masa muscular, yo necesito que tengas menos grasa, pero eso es un proceso más lento, te tienes que tener paciencia. No es que el doctor me dijo que como salí de cirugía, no puedo hacer ejercicio. No, lo que tienes que hacer es ir con alguien que te dé una indicación, y para esto están los médicos del deporte o los entrenadores, los fisioterapeutas, que te diga qué puedes hacer con esa lesión. No hay una contraindicación total y absoluta para que tú digas, en cierta enfermedad no puedes hacer ejercicio. No, hasta en las enfermedades articulares, artritis, el ejercicio mejora la condición. Fracturas de columna, de rodilla, de codos, cervicales. Todo el ejercicio es rehabilitación. Tengo una amiga que se acaba de fracturar la rótula hace un año a la mitad escalando. Y el traumatólogo le dijo que para su recuperación, ya pasó un año, llevó terapias y todo, ella necesitaba correr.
correr, para que ese impacto generara otra vez los osteoblastos o la formación de hueso. Ajá. Y ella está súper bien un año después. O sea, también el llegar con alguien que tenga las herramientas para decirte sí por aquí y no atrase tu proceso, eso también es clave. Pues, sabes que está bien complicado que, por ejemplo, ella, en el caso de ella, pues hizo caso a alguien especialista, pero, por ejemplo, hablando de este doctor que dice que el peso muerto lesiona, pues mucha gente le hace caso porque claro. tiene su cédula Claro. como médico. Y dices tú, no, es que el doctor dijo, le voy a hacer caso. Güey, es que no todo es... A mí me pasa con temas nutricionales. Sí. Es que, por ejemplo, yo trabajo con cirujanos. Es que, bueno, realmente sí somos un poquito mucho de respetar las áreas. ¿Más nutrición clínica o nutrición deportiva? La nutrición quirúrgica, por ejemplo, cuando el paciente se opera. Es que sí hay cirujanos muy no es que lo que la doctora le diga, hágale caso, pero a veces vienen de otros tipos de cirujanos que no, es que tienes que subirle o tienes que bajarle la proteína o ya no te tomes la proteína. Me pasa con pacientes que empiezan con temas dermatológicos. Es que no te tomes la proteína, espérate, es que es un paciente bariátrico, no puede comer, entonces necesita un suplemento. Obvio. No puedo dejarlo con un consumo de 20 gramos al día. Entonces hay que encontrar una forma, pero no me puedes quitar la proteína. Me pasa con ginecólogos, con dermatólogos que dan estas indicaciones y el paciente dice, es que el doctor es el que sabe. Bueno, yo no me meto a hablar de cosas de derma ni de trauma porque no es mi área. Y es que, ¿sabes qué también pasa? Que creo que algunos doctores ven reflejado el éxito en cuántos kilos bajó su paciente, también, ¿sabes? También. Y entonces dicen, no, es que mi paciente bajó 40, mi paciente bajó 50. Sí, pero mírale la cara, ¿cómo está? Depletado muscularmente. ¿Verdad? Desnutrido totalmente. Sus laboratorios. Claro, y entonces creo que la gente confunde ese tema de que, bueno, me voy a operar, voy a bajar tantos kilos y voy a tener el supercuerpazo. No, güey, no va a pasar así. No. Para tener el supercuerpazo tienes que chingarle al ejercicio mucho tiempo. Sí. Y de verdad es que llegan a desilusionarse después de tener una operación bariátrica. Claro, o los videos que ves luego que son así de chiste, de que, yo quería estar así para el sábado y ella lleva 5 años entrenando, ¿no? O sea, son años de construcción muscular y yo les digo, y el músculo es muy celoso, realmente. Si tú te enfermas, te da una gripita, te vas de viaje 2 semanas, regresas a la mitad de las cargas del gym. O sea, el músculo, espérame, se regresa porque ya te enfermaste, o el paciente que dice, ay, cómo me choca esta frase, es que voy al gym a sacar el virus. No, vas a contagiar y aparte tu cuerpo no va a tener los recursos. Lo que tú consumes lo vas a usar tu sistema inmunológico para defenderte, no para crear masa muscular. Necesitas reposo. 5 o 7 días si es una gripa. Hasta que ya te sientes bien, vas. Porque nada más andas enfermando gente y claro que no te vas a recuperar más rápido. Aparte de que estás contagiando, que sí, de verdad es que es una tontería que digas, ay, estoy enfermo, déjame, voy a sacar, como dice ella, voy a sacar el virus. Creo que el sistema inmunológico está en un declive en ese momento. Y entonces eres más propenso a que te puedas poner peor. O recaer, exacto. Recaer, ponerte peor. O enfermar a todo mundo. Y enfermar a todo mundo, ¿verdad? Creo que no tiene caso. Doctora, una pregunta así como bien metida con el tema de la obesidad. ¿En qué momento una persona pasa de tener un sobrepeso normal a una obesidad clínicamente peligrosa? O sea, ¿en qué momento? O sea, podemos tener unos kilitos de más, así como 8 kilitos de sobrepeso, 10. ¿Y en qué momento se vuelve? Se convierte. ¿Cómo se deja tanto la gente? ¿En qué momento? Mira, es que hay una cuestión en clasificación que nos puede meter o cruzar esta línea de sobrepeso o obesidad que es por peso. Y esto se hace con una fórmula de índice de masa corporal, que es kilos entre talla al cuadrado. Donde lo normal es que según tu altura, tú debes de pesar 10 kilos, 8 kilos más, 8 kilos menos.
Entonces entras en un rango normal, pero esta clasificación ya está obsoleta porque hay pacientes que tienen obesidad sarcopénica. Es decir, la paciente de unos 60, de 66 kilos, pero que la grasa la trae en 45. Ah, sí. Ok, ese ya es un problema porque también hay una clasificación, una tabla, donde nos dice las mujeres, dependiendo de la edad, deben de estar abajo de 29% de grasa, abajo de 34, abajo de 37, depende de la edad de la paciente. A mayor edad te dan más rango de grasa, por ejemplo, y en hombres igual, pero no sube tanto, en hombres no sube de 30, de 28, ya un hombre arriba de, por ejemplo, de la tercera edad. Entonces, está esta clasificación de decir, oye, por índice de masa, tú ya según tu altura estás en un 40, se le decía obesidad mórbida, que es obesidad grado 3. Realmente grado 3, 4 para arriba, super obesidad, súper. Eso ya es una obesidad que metabólicamente pues tiene muchos problemas. Pero a mí también me han mandado pacientes, que por ejemplo, trabajo con un cirujano que es trasplantólogo de hígado y riñón. Ok. Y él me ha mandado pacientes que tal cual traen 10 kilos de más, 8 kilos de más, pero tienen factores de riesgo como que les dio hepatitis en la infancia o como que consumen mucho alcohol y la grasa visceral. Es decir, la intrahepática, está muy elevada y eso tiene el colesterol en 350, los triglicéridos en 550. O sea, metabólicamente están muy mal, aunque no tengan los 60 kilos de más. Claro. Y hay pacientes que tienen muchos kilos de más, pero los laboratorios están compensando. Todavía están bien y esa gente te dice, no, es que yo soy gordito, pero sano. No existe ya el paciente gordito sano. Es solamente una bomba de tiempo. Ya escucharon aquí, hablando al chile, no hay un gordito sano, lo acaba de decir la doctora, porque como es una bomba de tiempo, ¿verdad? Claro. Poco a poquito. Se va a deteriorar el laboratorio porque esa cantidad de grasa eventualmente metabólicamente va a hacer sus efectos. Ahora, una cosa es gordito de decir, la grasa la traes alta, y otra cosa es decir, oye, yo soy pesado porque jugué en borregos, y entonces tiene mucha masa muscular tu paciente, tiene 48 kilos de músculo. Mucha densidad ósea. Exacto. Sí. También hay un factor, yo les digo al paciente, sí existe el hueso ancho y no existe. O sea, sí es una variación de 2 a 4 kilos, no de 20, sí. Pero sí existe la paciente que es más grande, claro. más musculosa, más pesada, claro, que no va a ser skinny. Pero esa es una diferencia a decir, la grasa la trae súper alta, aunque estés en 5 kilitos de más. Sí, fíjate que nos dejamos llevar por la apariencia. Lo acabas de decir ahorita iniciando esta pequeña conversación. Hay chicas en el gimnasio que están súper así petit, sí, pesando 50 kilos. Pero mi ojo de entrenador, ¿verdad? No pudiera decir ojo clínico, ¿verdad? Porque no soy doctor, pero mi ojo de entrenador, yo digo, esa chava trae 30 kilos de grasa. Sí. Porque no se le ve ni un gramo de músculo. Sí. Sí, ¿sabes? O sea, está súper delgada, pero está como quien dice plana, ¿sabes? Entonces, la veo correr en la caminadora y digo, esta chica no ha corrido nunca. Sí. La veo levantar una mancuerna de 5 libras batallando y digo, esta chica no ha hecho ejercicio nunca. Y entonces se confunde la gente entre que, yo estoy delgadita, y lo acabas de decir, llegan con 40% de grasa. Aunque están en un índice de masa corporal de 25. Ok. Y continúa. Y le bajan a la música. Doctora, y para continuar con esto de errores, mitos, realidades, ¿qué errores ve usted en personas que quieren bajar de peso antes de operarse? O sea, antes de recurrir a la cirugía, que tú dices, oye, es que veo que estás cometiendo este error, o lo más común que comete la gente sobre, bueno, es que quiero bajar de peso. ¿Qué es lo que hacen? Híjole, algo bien común es que la gente se quite la cena. Eso es muy común, o sea, que dejen de cenar porque escucharon, no sé si se puso de moda en algún tiempo, que como que cenar era malo, o que no comer carbohidratos, las famosas dietas cetogénicas, que sí tienen implicaciones en cierto tiempo, sobre todo en el proceso antes de entrar a una cirugía, son muy útiles, pero gente que no se va a operar, pues no tendría por qué restringirse, menos si son adolescentes que están en crecimiento. Entonces, el brincarse la cena,
el quitarse carbohidratos, hacer mucho cardio en el gym. Decir, es que quiero bajar de peso y me voy a poner a correr, a correr, a correr. O sea, eso no te va a ayudar. Mejor combínalo con un ejercicio de fuerza 2, 3 veces a la semana y combina el cardio. Si no te da la vida, pues divide tus días en entrenamiento de cardio y otros de pesas. Pero es muy común que se brinquen la cena, le tengan miedo a los carbohidratos, hagan puro cardio en el gym. O se pongan a comer pura ensalada, y la proteína la dejan muy baja. Todos los días comer ensalada y el fin de semana comer tacos y garnachas, también, ¿verdad? Eso es también hipocresía. Es como dijo Barbie mamada, no hagas mamadas, Barbie mamada. Sí, claro. Doctora, esos errores son bien común, todos los días lo veo. Cuando yo les programo ahí como que 2, 3 comidas de plan alimenticio, mi cliente me dice, ay, coach, es que las tortillas de la mañana no me las pude comer. Y sí los tacos del fin de semana, claro, ¿verdad? Entonces, ahí está la hipocresía, ¿no? Claro. Doctora, en el caso de la cirugía bariátrica, ¿en qué momento sí es necesaria? Porque hay opción de querer operarse y hay opción de que no, ¿o en qué momento sí? Ay, mira, este es un punto bien importante, porque realmente yo siempre he hablado de esto en conferencias que he dado, es que la obesidad, tú preguntaste al inicio si era una enfermedad, sí es una enfermedad multifactorial que tiene muchas causas, pero tiene escalones en el tratamiento. Lo que sucede es que el escalón básico es una cuestión de alimentación y ejercicio. Si eso vemos que fracasa, que el paciente no mejora sus números, te pasas al segundo escalón, que es el escalón del fármaco, del tratamiento médico, a lo mejor para la dislipidemia, para la resistencia a la insulina, para una cuestión de problemas de tiroides, que casi no es la causa de obesidad, pero bueno, una cuestión farmacológica, a lo mejor medicamentos que nos ayudan a inhibir el apetito un poco para que el paciente pierda peso. Si tú fracasas en estos 2 escalones, llega tu tercer y último escalón, que yo siempre les digo, ya no hay más después de aquí. O sea, si tú te operas y fracasas porque lo haces mal, ya, ¿qué vas a hacer? Ay, es que ahora sí me voy a poner a hacer dieta. No es que me voy a operar porque no quiero hacer, el ejercicio no se me da. Es que eso no es negociable. El que comas bien y entrenes no es negociable. Si tú piensas que te vas a operar para brincarte esos escalones, te vas a dar cuenta que vas a fracasar. Ese es nuestro pilar en el tratamiento médico, la construcción muscular o evitar perder el músculo de inicio y deshacernos de la grasa. Claro, hay situaciones en las que el paciente tiene cuestiones médicas, problemas metabólicos, cuestiones de a lo mejor un problema gástrico, exceso de grasa, el paciente tiene artrosis, no se puede mover, ya la cuestión del ejercicio, que el peso sobrepasa. Demasiado. Y hay una indicación médica, claro, porque también es una situación difícil, que el paciente está bloqueado por esas vías que dijimos primero y segundo escalón. Ahora hay gente que no tiene aparentemente mucho peso, pero también tiene cuestiones metabólicas. O sea, hemos visto pacientes con diabetes de difícil control, hipertensiones de difícil control, con 20, 25 kilos de más, que sí ameritan médicamente la cirugía porque tienen 6 fármacos y no se controlan. Entonces, la cirugía bariátrica es una cirugía metabólica y entonces esta les ayuda a poder mejorar metabólicamente sin directamente estar buscando bajar 100 kilos. A lo mejor con esos 20 kilos que traen de peso, que es un garrafón, metabólicamente van a mejorar. Por eso cada paciente se debe de individualizar. Hay que ver tu composición corporal, tus estudios de laboratorio, si tienes resistencia a la insulina, algún problema con el que ya tienes tiempo batallando. Alguien de 17, 18 años que trae 25 kilos de más, evidentemente no es un paciente candidato a cirugía bariátrica. Sí. Y yo lo veo que lo hacen, yo veo que los operan, yo veo que sí sucede. Entonces, eso es lo que está mal. O sea, eso es lo que está mal porque al paciente no lo estás ayudando y éticamente eso no está bien. Definitivamente, esa palabra ética que les falta a muchos doctores en tu ramo, entrenadores en mi rama, sí. No hay ética profesional. Fíjate que hace poquito voy a platicarte un caso de lo que me acabas de hablar. Una chica que estaba delgada aparentemente,
se hizo la cirugía Ajá. bariátrica. Y entonces terminó la chica por perder toda su masa muscular, por no entrenar fuerte como debería, Claro. por no comer bien como debería. Y ahorita la Se chica, desnutrió. se da de golpes en la pared por haberse operado, ¿sabes? Cuando tan fácil era llevar Hacerlo. un plan alimenticio balanceado, o Sí. sea, no más balanceado, sin restringirle calorías, ni restringirle carbohidratos, no, o sea, un plan Acomodarlo. balanceado, nomás acomodadito, entrenar fuerte, 4 o 5 veces a la semana y ya. Pero son esas chicas que van al gimnasio y ahí están con las mancuernas de 5 platicando y chijiji, jajaja. Y realmente no se esfuerzan, no hay Claro. esa quema de energía suficiente. Es entrenamiento efectivo. Claro, entrenamiento efectivo. Y terminan por almacenar todo lo que se comen, aunque coman bien poquito, terminan Sí. almacenándolo. Me gusta mucho la frase que el doctor Eduardo Fernández, que también es, pues se dedica a esto del fitness, igual que nosotros. Él dice una frase muy sonada que dice, hay que pagar la renta, compadre. Siempre el vato dice, hay que pagar la renta. Y a eso se refiere con que mínimo estés gastando las calorías que te estás consumiendo. Sí. Oye, todos los días te bañas, todos los días comes, pues todos los días haces ejercicio. Haz ejercicio para estar en ese gasto y en esa ingesta, para que por lo mínimo pues no subas de peso. A lo mejor Sí. no vas a transformar, como quien dice, el cuerpo a un tipo Para modelo. que salgas tablas. Para que salgas tablas y estés como Sí. gastando eso que te comes. Pero el paciente te dice que es que el ejercicio no se le da. Ajá, sí. Es que no se nos da levantarnos a las 5 de la mañana. O sabes que también es bien común que de lunes a viernes entrenan y hacen cardio y hacen más o menos dieta, y el fin de semana no entrenan, no Ni hacen comen cardio muy y mal. no hacen dieta. Y entonces es todo lo contrario. Y yo les digo, güey, el día que no entrenas es cuando más deberías de cuidarte en la comida. Claro, en la güey. comida, el día que no entrenas. Sí, el día que no entrenas deberías de medir lo que comes. Sí. ¿Cómo es tu día a día? O sea, tú, doctora, llevas un plan alimenticio, llevas ahí como algo como tu dieta flexible. ¿Cómo es tu dieta? Pues es que realmente el tema de satanizar alimentos, nunca he sido fan de quitar grupos de alimentos, pero sí hay como todo, o sea, a lo mejor la reunión, el evento, una vez a la quincena, una vez a la semana, una vez al mes, y ya sabes que en ese tiempo no vas a comer perfecto, pero sí las otras 150 comidas que haces al mes, pues a lo mejor te vas a salir en una, te vas a salir en dos, pero tratar de cubrir siempre mis requerimientos, sobre todo porque ya pasando los 30 es una etapa difícil para las mujeres en el sentido de la pérdida de masa muscular. Después de los 30 años se pierde por década del 3 al 8% de masa muscular. Si no la trabajamos, pues se nos va, ¿verdad? Entonces llegamos con temas de sarcopenia y osteopenia a la adultez. Siempre trato de cuidar mucho la ingesta proteica, que tenga proteína lo que me voy a comer, que tenga fibra, por ende tener carbohidratos de calidad. Claro. Y que las grasas sean de fuentes que no sean grasas saturadas. Es decir, esta cuestión de, tenía un paciente que me decía, es que si me dice que la Magnum que me voy a comer, pues son 3 grasas o 2 grasas y 2 carbohidratos. Pues en vez de comerme, no sé, 2 tacos de aguacate, me como una Magnum. No. Es que metabólicamente no es igual. No. Entonces, a lo mejor el día que te sales, pues lo compensas y le bajas a las tortillas el aguacate, pero no lo vas a sustituir diario, porque eso metabólicamente te va a dar un efecto y te va a causar un daño. Entonces, siempre tratar de que mis comidas sean equilibradas, tengan fibra, tengan nutrientes, tengan polifenoles, vitaminas, o sea, pero la parte proteica y de la fibra es lo que siempre estoy como que en eso. El consumo de agua, no consumir refrescos, no tomarte las calorías, porque hay mucha gente que se compra bebidas hipercalóricas y realmente no comen de más, se toman las calorías, y ese es el problema mucho del bariátrico. Se toma los jugos, se toma las aguas de frutas, se toma los cafés de Starbucks y todos esos que tienen un chingo de azúcar, ¿verdad? Sí, claro, están llenos. De que les digo, pues como si te hubieras comido media Carl Junior, un Carl Junior en tu bebida de Venti, ¿verdad? Sí. O sea, Oye, doctora, fíjate que
hay muchos mitos en el tema. Mucha gente opina sobre la cirugía bariátrica. ¿Hay mitos y realidades? Sí, por ejemplo, uno muy común es que todos los pacientes o sea, que al operarte ya no vas a subir de peso. Eso se escuchaba hace varios años. Era como, no, es que yo como me voy a operar, no voy a subir de peso. Esto es un mito muy común porque realmente el estómago es un músculo, pero el paciente no recupera peso porque come de más, porque esto lo limita mucho la cirugía. Vuelvo al punto que porque se toma las calorías. Bueno, y sácame de esta duda porque, perdón por la ignorancia, no sé cómo es el tema La del diferencia. bypass o el corte de la manga. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué o la diferencia? banda, luego la gente los O confunde. ¿La manga o la banda? Es que son tres diferentes. La cirugía bariátrica se divide en procedimientos restrictivos, es decir, que te restringen la cantidad de alimento, y en procedimientos malabsortivos y restrictivos, es decir, hacen que no absorbas todo y aparte te restringen la cantidad de alimento. Entonces, el restrictivo que se usaba hace años, que ya tiene muchos años que no se emplea, era ponerles a los pacientes en la entrada, está el esófago y luego está el estómago. En esa unión, apenas empieza el estómago, les ponían una banda, era como una liga. Como una... De silicón, ajá. De hecho, algunas se ajustaban por un puerto que dejaban en el subcutáneo. Y entonces el paciente ya como más y la apretaban. Pero eso lo que hacía era un estómago chiquito arriba del estómago como de 50 mililitros. Ajá. Y al paciente todo se le atoraba, ahí topaba y se llenaba con medio taco. Pero realmente estaba como en una restricción y se vio con el tiempo. Cuando se quitaban la banda, pues recuperaban el peso. Entonces, esa banda se dejó de poner porque no tiene efectos en hormonas ni cuestiones metabólicas. De esa cirugía restrictiva pasamos a la manga y el bypass, que son de los más comunes, porque también hay mini bypass, bipartición gástrica, pero manga y bypass vamos a dividirlos así. En la manga solamente les cortan el 80% del estómago, pero todo el intestino sigue igual. O sea, es un corte del estómago. Y eso restringe la comida y algunas hormonas como las de la saciedad las eleva. Por eso el paciente se llena con poco, tanto hormonalmente como físicamente. Y en el bypass tienes, aparte de un corte del estómago, hacen como un estomaguito nuevo. Van a intestino, o sea, se brincan todo el estómago, van a intestino, cortan una parte del intestino, puede ser 1 metro, 60 centímetros, 1,5 metros. Y esta parte que cortan, la suben y la unen al estomaguito nuevo que hicieron, y la parte que queda acá la unen con de donde cortaron. Entonces queda como un Y. Ese es el bypass más común. Entonces tienes al paciente con un estómago nuevo porque el grande está detrás, está posterior, está ahí, sigue ahí, pero ya la comida no pasa por ahí. Solo pasa por el nuevo, unido con todo lo que te brincaste de estómago y poquito intestino delgado. Entonces tienes una restricción y una mala absorción, porque en esa parte es donde se absorben la mayoría de las vitaminas. ¿Ese estómago que dijiste que queda atrás ya no funciona? Sí, sigue secretando hormonas, ácidos biliares, porque acá se une la vesícula biliar, que viene de acá del hígado. Entonces, esta sigue secretando, pero este pedazo ya se lo brincó. Donde te libera todo es en la unión que viene del estómago. Entonces, te brincaste 1 metro, te brincaste 1,5 metros, de los 6 a 7 metros que tenemos de intestino delgado, por ejemplo. Entonces, eso varía en las personas, depende si son holandeses, mexicanos, japoneses, pero digamos un promedio de 7 metros, te brincaste 1,5 metros y eso te genera una superficie donde no absorbe suficiente. Entonces, el paciente, tanto en suplementación como en alimentación de manga o bypass, sí varía su dieta y su suplementación. Sí, y obviamente, pues al comer menos, pues obviamente hay una pérdida de peso. Tiendes a perder peso, sí, ¿verdad? Y entonces, fíjate que yo he entrenado a varias personas que tienen ese procedimiento de operación. Ajá. Y batallé un poco al inicio cuando empiezo a exigirles un poco más en el entrenamiento, porque no comen mucho, ¿sabes? Exacto. Y entonces tienen poca reserva de energía, muy poca proteína, Sí. O sea, entonces batallé un poco, pero he visto personas que han tenido grandes resultados
con la mezcla del ejercicio de pesas después de una operación bariátrica. Sí, lo Y- que pasa es que eso es fundamental. Sí, o sea, he tenido, en el caso de una amiga muy cercana, que le ayudé un poco en el tema del entrenamiento, mejoró bastante su composición corporal, Sí. bajó súper el porcentaje de grasa. Obviamente después de tener un problema de obesidad, de pesar más de 100 kilos y Sí. luego después pesar 60, 65, pues no quieras tener el cuerpo escultural, ¿verdad? No lo Todo vas firme, a tener. pues O no. firme, no lo vas a tener. Pero si vieras cómo mejoró su salud, pero increíblemente, o sea, Sí. después de no mover ni un pie, a luego hacer sentadillas con un disco de 45, luego prepararse para correr un maratón y correr un maratón, o sea, dices tú, le cambió la vida por completo el tema de ser una persona obesa, completamente sedentaria, Sí. tener esa Cirugía. cirugía bariátrica y luego empezar el ejercicio de pesas. Yo le ayudé creo que alrededor de unos 2 o 3 años y mejoró increíblemente. Pues es que justo ahí está también la parte importante de lo que dices de la indicación. O sea, a lo mejor ella hacía dietas, fracasó en la cuestión alimentaria, hizo ejercicio, ya no le daba mucho como las articulaciones, tuvo una cirugía y cuando el paciente es consciente, sobre todo psicológicamente, está preparado para una cirugía y para lo que se viene, que no es fácil. El que les estén diciendo sus familiares, ya no bajes. Ya estás bien. Mi paciente siempre está bien educado en, Sí. te faltan 6 kilos de grasa, te faltan 3 kilos de grasa, te Sí. faltan 8 kilos de grasa, no has llegado a meta. No, o sea, si te dicen eso, tú di por qué sí, por qué no. Entonces, psicológicamente también es una parte muy complicada. Entonces, claro que a nosotros nos súper beneficia y a mí me encanta cuando el paciente empieza. Claro, todo debe de ser progresivo, porque no es lo mismo entrenar a alguien que tiene 2 meses de operado, alguien que tiene 6 meses o alguien que tiene 1 año. Claro, sí. La cuestión del entrenamiento y la distribución, así como hablábamos ahorita de la distribución de la comida, la distribución del entrenamiento también cambia. A veces sí hay que empezar más con esta cuestión cardiovascular, funcional, y luego ya irte más metiendo al peso. Sí, definitivo, porque me ha Por la ingesta. pasado que personas que han tenido obesidad mórbida, tú sabes que cuando tienen mucho peso, la estructura ósea va cambiando su forma. La columna empieza a tener una Sí. no sé, curvatura, Ajá. las rodillas se van hacia adentro, pandean. ¿sí? Y entonces su función, o sea, físicamente no está No al es 100, igual. aunque ya haya perdido 50, 60, 70 kilos. Entonces, uno tiene que ver la movilidad, la elasticidad, flexibilidad, ver todos sus flexores, todos los estiramientos, Claro. la movilidad para poder adaptar a esa persona a hacer ejercicio. No le voy a poner a hacer una sentadilla libre Claro. a alguien que nunca ha Es hecho que a eso ejercicio, voy, porque ¿verdad? ni siquiera la fuerza de los bastos, de los de la cuádriceps le dan para acomodarse y hacerte una sentadilla con su propio peso. Entonces me pasa que me dicen, llego al gym y el instructor me pone la barra, me pone un disco de 20, espérame, tienes 2 meses de haberte operado, tú necesitas hacer un cardio tranquilo, priorizar técnica, elasticidad, trabajar quizá con ligas, con Claro. mancuernas de 5 y hablamos de la fuerza y de la barra en 4 meses. Sí. Ahorita aquí no vamos, o sea, no es. Y ¿sabes qué me pasa mucho? Que luego de repente veo que la gente me critica porque dice, ay, es que ese entrenador les pone bien poquito peso. Uf. Pero, güey, es un Es la técnica. principiante, Sí, es claro. un principiante que con 5 libras de mancuernas se está esforzando Un bastante. chorro, sí. Se está esforzando bastante. Muy común ver, doctora, en los gimnasios que llegan pacientes como de este tipo del que estamos hablando y ahí el entrenador les dice, agarra las mancuernas de 20, dale desplantes ahí por la Sí. pista. Un horror, me da pavor ver eso, Bueno, doctora. les puede dar hasta rhabdomiólisis. O sea, no, Se pueden romper muscularmente hablando y dar una falla renal. O sea, así de grave puede ser. doctora, no saben Sí. ni ponerse de pie ni Sí. flexionar las piernas. Y ahí le Claro. pones unas mancuernas a la pobre señora de, no sé, 50 y tantos años que acaba de salir de una operación y le pones ahí desplantes caminando, le rompe las Claro, piernas. le ¿verdad? rompes los meniscos. Le rompe las piernas. Entonces, es bien importante ese tema de la adaptación al ejercicio.
¿Cómo tú te has relacionado en el tema fitness con entrenadores sobre este tema que estamos hablando? ¿Conoces a entrenadores? ¿Tienes tus colegas que te ayudan en ese proceso? ¿Tú los recomiendas a alguien? Fíjate, en el tema del entrenamiento, cuando yo estuve fuera de Monterrey, fue como difícil esa transición, porque yo estuve en la Ciudad de México y ella estaba en un hospital público. Después regresó aquí, ahí había una fisioterapeuta muy buena, ella les daba los ejercicios, las indicaciones, y eran pacientes con sí temas de obesidad, pues prácticamente grado 3 o mórbida, la mayoría, el 90% de los pacientes. Porque esa clínica era una clínica donde se operaban los pacientes gratuitamente. Después yo regreso a Monterrey, pero el tema es que cuando yo empiezo a trabajar aquí con los pacientes operados, es a inicios de la pandemia. Entonces no había gimnasios. No había. No había gimnasios, o sea, era ejercicio en casa, ejercicio funcional, ejercicio de ligas, mancuernas. Entonces, en congresos y así en lugares, en eventos, he logrado como conocer entrenadores que dices, bueno, mira, él te puede asesorar en tu gimnasio. Yo siempre les digo, en tu gimnasio, pero trata de buscar un coach, porque no me sirve mucho que te manden a lo mejor una rutina si tú eres principiante y no sabes hacer las cosas. Necesitas que te estén supervisando, necesitas que te corrijan, postura, técnica. Entonces, sí es un tema que a mí me llegó en la pandemia y me fue difícil porque no había gimnasios. Y luego había gimnasios muy intermitentes, la gente ya tenía cosas en su casa. Sí. Todo lo que fue 20, 21, 22, 23. Te puedo decir que apenas hasta el 24 ya como que había así más de que esta parte de, bueno, vete al gym. Vete al gym. Y siempre les digo que empiecen con algo muy básico. El esquema de indicación para que se vayan a entrenar es entrenar primero cardiovascular en el posquirúrgico inmediato, es decir, después de la cirugía. Después adaptarte muscularmente, hacer ligas, mancuernas muy chiquitas. A veces les digo que agarren latas. Si hay gente que dice no tengo tiempo, bueno, ve videos de YouTube o alguien que te pueda ver en línea. Y luego posterior, porque hay gente que ya había hecho pesas y me dice, es que ¿la pesa cuándo? ¿La pesa cuándo? Le digo, vamos a ver cómo pierdes el peso, si no pierdes músculo, si estás comiendo bien, y a lo mejor entre los 3 y 6 meses ya podemos, depende mucho del paciente, y de ahí, para toda tu vida, ya no vas a soltar la pesa. O sea, espérame, dame 3, 4, 5 meses de adaptación, de ver que tu porcentaje de grasa baje de 55 a 40, manteniendo el músculo, y luego comenzamos con la fuerza, que tú comas un poquito más, que ya me llegues Sí. a tu ingesta proteica y ahí empezamos. Pero es un poquito difícil hablar de eso porque yo digo, bueno, yo tengo cursos de entrenamiento, pero yo no me dedico a dar una rutina, o sea, Claro. yo no prescribo ejercicio. Pues como tal, como recomendación sobre tu experiencia, que ya tienes también muchos años haciendo ejercicio, y sobre lo que has aprendido en Sí, cursos, claro. creo que esas son buenas herramientas para inducir a alguien a hacer ejercicio, ¿no? Claro. Este tema del hacer ejercicio en personas de la tercera edad, ¿qué opinas cuando las personas dicen, no, es que yo ya estoy grande? No, yo ya estoy grande para eso. 50 años y dicen, no, yo ya estoy grande Ya. para hacer ejercicio. ¿Qué opinas de eso? Uy, mira, que te digo que mi papá empezó el gym hace 6 meses, a los 74 años. 74 tiene tu papá. Nunca ha ido al gym. O sea, él era de caminar y yo le insisto con las pesas, porque se sometió a una cirugía de hernia en el Ok. esófago. Entonces tuvo que suspender un poquito el entrenamiento y luego ya posterior a ciertos meses retomarlo. Pero sí me le saca mucho la vuelta a las pesas. O sea, No. como que ese amor por las pesas Es no que yo viene creo de que ahí. no Es había. muy difícil. No había ese fomento al deporte, Claro. no había, porque mi mamá yo nunca la hice que haga Quisiera. ejercicio. Mi mamá se llama Leticia, igual que tú, mi mamá. Le mando un saludo a mi Es mi mamá, un tocaya. abrazo a mi mamá. Mi mamá nunca. Y de hecho, cuando yo empezaba las pesas, yo le decía, hombre, mamá, vámonos al gimnasio un día. No, estás loco. O sea, mi mamá me dijo, un solo día fui a un gimnasio, cuando ya estaba joven mi mamá, Sí. y dijo, un solo día fui al gimnasio y vi puros pelados, todos sudados, dejando todo ahí embarrado, Tirado. todos los fierros oxidados. Nadie me peló, no sabía qué hacer.
y me fui y nunca volví. O sea, Pero al menos fue. Al menos fue un solo día, o sea, que porque una amiga de ella en la juventud le invitó a ir a hacer ejercicio, Pero nunca volvió. hace 20, no sé cuánto fue, pero hace 20, 30 años, tú no veías mujeres en los gimnasios. No había. En Monterrey había 2, bueno, no sé si 2 o 3, pero uno en el que yo estuve hace más de 20 años, de puras mujeres, y era bien complicado porque las señoras se quedaban platicando en las máquinas, no se movían, hasta que yo me decidí cambiar a uno mixto, que fue mi primer gym, el de puras mujeres, pero sí le decía a mi papá, por favor cámbiame porque es que no circulan, o sea, no circulan. O sea, era como más de picnic en lugar de entrenar. Pero son pocos, realmente no sé si, creo que ya hay más en el mercado de puras mujeres, pero hace 20, 30 años no era común. Los gimnasios eran de hombres, como dice tu mamá, todo sudado, ahí las cosas tiradas, y ahorita ya hay más orden y hay una metodología de, oye, ve y regresa tus mancuernas, ve y pon la barra, trae tu toalla, pero Claro. pues antes no había esta cultura en los gimnasios. Oye, doctora, en el tema de la alimentación, ya ves que la gente luego ve un video y te dice, es que vi un video y que esta dieta funciona bastante bien. Y es que me dijeron que la dieta cetogénica. Y luego es que me dijeron el ayuno intermitente. Las personas, El ayuno interminable. ¿cómo hablan del ayuno intermitente como si le supieran de verdad? Y dicen, no, lo que pasa es que yo hago ayuno. Sí, pero ¿en base a qué o con qué fundamentos tú haces un ayuno intermitente? ¿Qué opinas de ese ayuno intermitente? Porque hay doctores que, como lo que acabo de mencionar, dicen, no, ayuno intermitente, yo ayuno 12 horas sí, compadre, pero tú haces ejercicio desde hace 30 años, claro, ¿verdad? tu cuerpo está adaptado. Tu cuerpo está adaptado, no le quieres recomendar eso a todos. Mira, es que finalmente de eso se trata la nutrición clínica. O sea, realmente tú no puedes dar una indicación. Nosotros, entre la gente que nos dedicamos a la nutrición, nos da mucha risa y hay memes que dicen, es que te preguntan algo y siempre la respuesta es depende. Depende. Es que realmente depende de un contexto de si tienes un paciente que va a entrar a cirugía bariátrica, que tiene una cuestión hepática como hígado graso y le vas a poner una dieta con un grado de cetogénica, sí, pero no cetogénica chicharrón de la Ramos, o sea, cetogénica grasas saludables, proteínas magras, verdura que me desinflama, ahí me mejora la cuestión inflamatoria. Oye, tienes un atleta, un maratonista que su fuente de quema son los hidratos de carbono simples. Entonces, no es lo mismo estar hablando de un paciente patópata a un paciente que tiene una cuestión metabólica, a un paciente que tiene resistencia a la insulina, que a lo mejor vas a preferir ciertas frutas o carbohidratos sobre otros, que tiene diabetes, o alguien que se puede ver beneficiado del ayuno. Yo tengo un amigo que ha bajado 30 kilos en 2 años con ayuno intermitente. El requerimiento es importante. ¿En qué punto vas a hacer el ayuno, como tú dices? ¿En beneficio a qué? O sea, se te va a indicar un ayuno y a mí me pasa con los pacientes operados, que me llegan después de 1 año o 2 y me dicen, es que quiero hacer ayuno, ¿se puede? No es compatible en una persona que tiene cirugía bariátrica porque tus comidas son muy pequeñas. Yo tendría que ver, y les explico, tú requieres esto en el día. Si tú me puedes comer medio pollo en la mañana y medio pollo, pues puedes hacer el ayuno. No, pues no. Entonces la respuesta ya te la diste. No se puede hacer ayuno en alguien que tiene cirugía, sobre todo en los primeros años. A lo mejor después sí, después veremos. Pero de acuerdo a que sí tiene un beneficio el ayuno, los ayunos tienen beneficio, está estudiado, pero no se ha visto en metaanálisis que no han superado a las dietas hipocalóricas y no es en todos, no funciona en todos. Así como tu entrenamiento no funciona en todos los clientes, las dietas igual. Definitivamente no, porque también acá el tema en el culturismo abordan los nutriólogos en la parte de la nutrición deportiva. Ajá. Y luego la nutrición clínica y hay coaches que me apoyan a lo que yo digo. Cuando nosotros estamos en una construcción de masa muscular, requerimos mucha comida. Sí, el superávit. Mucho, tenemos que estar en superávit. En la ingesta. Y entonces, un ayuno intermitente a un fisicoculturista jamás le va a beneficiar. Claro. Y me dicen, no, pero es que ahí sale uno diciendo, no, es que al final de cuentas son números y macros son macros. Y si tú cumples con tu requerimiento diario, no, señor. No, porque hay algo que se llama
te mentiría el nombre exacto, pero es como la capacidad. Una cosa es que tú te comas los 90 gramos de proteína en una comida y otra cosa es que los absorbas y otra es que los aproveches. Capacidad de Claro, almacenamiento. y de absorción y de metabolizarlo. Entonces, sí se ha visto que las comidas frecuentes, ya no estamos en la época de la zona, que hay que comer 6 veces al día, no, Sí. porque hay que dejar descansar al páncreas. Claro. Pero si tú puedes moverte 3 comidas, más menos 1, 2, para cubrir tu requerimiento, yo ahí me quedo. Por años he estudiado esto. Entonces, Claro. 1, no. 2, lo dudo. Creo que nos podemos mover en 3. Ya si me da tu capacidad gástrica, le puedo quedar en 3 o me puedo ir a 4 sin Sí. necesidad de hacer una colación. Eso no es a fuerza. Pero es tal Yo cual. te puedo dar mi punto de vista en base a mí, en base a mi experiencia, en mi físico. Cuando estoy en competencia de físico-culturismo, puedo comer 5 o 6 comidas bien distribuidas. Claro. Obviamente en una cantidad medida. Sí. Si estoy fuera de una competencia de físico-culturismo, ¿cómo me mantengo en mi peso y en buena forma física? Con 3 comidas. ¿Con 3 comidas? 3 comidas, pero obviamente más abundantes. Sí. En lugar de tener 5 o 6 comidas repartidas, restringidas. Más pequeñas. 3 comidas, yo estoy súper bien y a lo mejor un licuadito ahí media tarde o un licuadito media mañana y estoy más que satisfecho. ¿Por qué? Tal cual. Porque finalmente me dicen, oye, pero ¿a poco comes esto aunque no compitas? Pues mi capacidad de almacenamiento Claro. me da para eso. Tengo que cubrir los requerimientos diarios para poder mantener mi masa muscular y que no se me dispare la grasa. Claro. Sí, es tal cual. O sea, a mí me dicen, ¿y usted come 5 veces? No, yo como 3. Si no cubrí mis requerimientos, si no voy a poder cenar, a lo mejor me tomo algún licuado de proteína, a lo mejor. Pero, híjole, yo trato de mantenerme en 3, a veces 4 comidas, pero casi siempre son 3, no son más. Depende en qué momento estés. Si quieres mejorar masa muscular, pues a lo mejor divides una 4ª comida, una 5ª. No, sí, tienes toda la razón. Doctora, una pregunta así bien común. Ejercicio contra cirugía. Estas chicas, ya no vamos a hablar de la... ¿Cirugía estética o metabólica? Exactamente, ya no vamos a hablar de la cirugía bariátrica. Sí. Vamos a hablar de la cirugía estética. Lipotransferencia, marcaje, no sé qué, todo lo que se hacen las chicas, pues para verse. Para no entrenar. Para no entrenar, ¿verdad? Pues como decimos las flojas, ¿verdad? Que no les gusta entrenar y quieren verse bonitas. Cirugía contra ejercicio, ¿qué opinas? Bueno, fíjate que a mí me pasa mucho que las pacientes que se operan de cirugía metabólica después se quieren someter a cirugías estéticas por cuestión de piel, pues tal cual una cuestión estética. Pero a veces yo no he llegado a estos rangos donde tú dices, oye, ya tienes una grasa óptima, ya estamos abajo de un 30 de grasa, todavía tienes 40, todavía tienes 38 y te quieres hacer una lipo, no vas a quedar estéticamente como tú te quieres ver. Y en la cirugía estética o plástica no te van a quitar esos kilos de grasa que traes de más. Cierto. Que es una cuestión estética, tal cual, es un afinamiento. Si tú eres una persona que todo lo quieres hacer con cirugía, mantener esos resultados va a ser muy difícil porque eventualmente el tejido, donde no hay masa muscular, porque les mandan reposo de 3 meses, 2 meses, depende del cirujano, pues con el tiempo se va a hacer flácido porque no hay masa muscular que le esté dando soporte a ese tejido Claro. de piel. Entonces vas a tener que estar retoque y retoque y retoque. No va a ser una cirugía, vas a someterte a varias y eso, hablando de lo clínico, no nos ayuda, no nos beneficia. Pero es una cuestión meramente estética y hay plásticos que han salido a hacer videos diciendo la cirugía plástica es para bajar de peso, no, las lipos son para bajar de peso, no, son una cuestión visual, son una cuestión tal cual visual, no son clínicas ni nos ayudan en bajar tu colesterol, tus triglicéridos, tu azúcar, porque es una grasa subcutánea, no visceral o interna. Bueno, fíjate, aquí una duda personal. Platicando con un colega decíamos, oye, pero es que ¿de qué sirve que se operen? Pues la grasa que te la quitan de aquí y luego les ponen pompi y todo. Esa grasa
una vez que sale de tu cuerpo, porque te hacen como lipo, es como una cánula, ¿no? Sí, sacan con jeringa y luego la vuelven a colocar. Sacan con jeringa y luego la colocan como en la pompi, ¿no? Sí, en muchos pacientes les dan en la esa pompa. grasa ya no se pierde nunca, porque esa grasa ya no se metaboliza, está encapsulada. ¿Es correcto eso? Lo que sucede es que físicamente no sé muy bien, metabólicamente más bien, bioquímicamente no sé qué sucede, pero sí sé que esa grasa, como también al sacar lleva agua, a las pacientes les dicen que se les va a perder un 30-40% de volumen. Sin embargo, las células grasas, adipocitos se llaman, esos sí se quedan ahí. Y lo que sucede es que son células que siguen incrustadas, por así decirlo, depositadas, que cuando ellas, con el tiempo, que ya no están en súper estricto alimentación, porque también las ponen en dieta después de la cirugía, recuperan peso o así, crecen, se vuelven a hipertrofiar esas células de grasa y entonces muchos pacientes te dicen, es que fue lo peor haberme puesto grasa porque tengo pozos, o sea, tengo mucha celulitis, pero es por ese depósito de grasa, porque tú estás obteniendo un volumen de grasa, no un volumen de una nalga construida muscularmente hablando, que si tú bajas se te va a bajar, si tú subes se va a subir, pero esos adipocitos o esas células se quedan ahí, sí se depositan, se quedan ahí y vuelven a crecer cuando hay una ingesta mayor. Entonces sí, se quedan ahí, crecen, se hipertrofian y se hiperplasian. Claro, yo también decía, fíjate, yo sí, o sea, no, pero me sonaba lógico porque estábamos como en ese debate de que, güey, no, o sea, pero es que luego, ¿para qué se sacan grasa y luego se la ponen y luego la van a volver a bajar? No, güey. Se quedan ahí. Esa grasa se queda ahí como encapsulada en esa zona porque esa ya no la están metabolizando. Y otra cosa es que no sé si te has fijado que cuando se operan de un área luego suben de las otras. Ah, eso está Bueno, eso lo está que feo, sucede es que en esa parte que les quitaron grasa se hace a mecanismo de defensa del cuerpo una fibrosis. Entonces hay una mayor síntesis de fibroblastos, una fibrosis como tal. Por eso como que se acartona un poco esa parte, no sé, abdominal, y la grasa cuando empieza a subir migra, si se las pasaron a la pompa, o a lo mejor a brazos, a lo mejor a piernas, depende, donde no haya sido la liposucción es donde empieza a migrar y se empiezan a deformar mucho los cuerpos. Yo creo que este tema de la cirugía estética también viene mucho a raíz de la dismorfia corporal que tiene la gente, ¿verdad? Que sucede mucho en el bariátrico también, la dismorfia corporal. O sea, yo pienso, digo, porque te lo digo como experiencia, llegan conmigo las chicas delgaditas, figurita bonita, y llegan, no, coach, no, o sea, me estoy traumando, coach, ve la lonja que traigo aquí, o sea, y se agarran un pedazo de piel así en la lonjilla, y no, o sea, voy a ver al cirujano, yo quiero que me hagan aquí, me hagan acá, y quiero el marcaje aquí, Digo, hija, ¿qué te quieres operar, claro. hija? O sea, tienes el cuerpo bonito, eres joven, entre 25 y 30 años. Claro, tienes todo para entrenar. Tienes todo para entrenar, estás soltera, no tienes hijos. ¿Qué te quieres operar? Es un tema también de muy inseguridades, ¿no? Psicológico, inseguridades, dismorfia, emocional, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Hay cirugías. Pero perdón que te interrumpa, pero también con mucho respeto para quien decide hacerlo, con mucho respeto, pero sí estamos abordando profundo, ¿no? Es que hay cuestiones que sí pueden mejorar y yo he visto pacientes que la cirugía estética les regresa el alma en el sentido de, oye, bajé mucho de peso, me quedé sin mis senos, o sea, mi piel, ya es una cuestión que no puedo, ok. La cirugía estética mejora mucho esa parte de seguridad, o es que bajan, pero es que el brazo no me baja. Bueno, son afinamientos que sí pueden ayudar mucho a esta parte emocional y mejoran un 200%, entonces tiene un efecto muy bueno, pero volvemos al punto donde, ok, la paciente va a trabajar y la mayoría de estos pacientes que les beneficia es gente que entrena. Sí. Es gente que entrena, que le echa ganas, que come bien, que va al gym, aunque saliendo a trabajar, y mejoran de una manera inmensa. Pero la gente que nada más está viendo en el espejo, si la nariz la tiene más chueca, si la lonjita de aquí, híjole, ahí yo creo que ya es un tema de dismorfia que a veces se empeora. Yo he conocido gente que se ha operado la nariz 6 veces. Sí.
que se ha hecho abdominoplastías 4 veces, o sea, cirugías de lipo, otras. Y esto no es fácil para los cirujanos estéticos porque también reintervenir a pacientes con segundos procedimientos tampoco es el deber ser, exacto, porque se pueden complicar más. Entonces, todo depende del contexto, ¿verdad? ¿Por qué estás buscando hacerte una cirugía estética? Igual y te puede beneficiar mucho tu inseguridad del brazo, ponerte una blusa. A lo mejor tienes años que no te pones una blusa sin mangas y eso es wow. Y sí mejoran, pero no todo mundo. Ahora volvemos a lo que dijimos ahorita. Depende del contexto, ¿verdad? Claro. Depende del contexto, porque luego dicen, es que yo me operé, mi prima se operó y se hizo la quiero quedar igual. lipectomía y se le ve el abdomen bruto. Sí, pero tu prima entrena 6 días de los 7. Tú no vas a quedar igual, claro. ¿verdad? Hay que decirlo al chile, hablando al chile, tú no vas a quedar igual. Tu estructura no es igual que la de tu prima. No es el mismo cuerpo. Doctora, está la charla súper enriquecedora. De verdad te agradezco bastante que hayas estado aquí conmigo, pero me gustaría cerrar este episodio con una pregunta así, bien directa para ti. En el tema esto del ejercicio físico y la transformación, las pesas, el cardio, la buena alimentación, ¿qué te hubiera gustado a ti saber cuando empezaste en esto del ejercicio? Ay, tantas cosas. Mira, me hubiera gustado. Dilas todas para que la gente o las chicas se puedan sentir identificadas. ¿Qué te hubiera gustado saber? Claro. Para no regarla tanto tiempo, ¿verdad? Mira, me hubiera gustado saber entre las cosas más importantes que el proceso es lento, que no se trata solo de correr y hacer mucho cardio en el gym, que las horas de sueño, que toda mi vida las he priorizado, mis amigos sabrán que yo no perdono ahí, si me desvelo es porque los quiero mucho, las horas de sueño son prioritarias en la recuperación muscular, que de nada sirve que te mates entrenando en el gym sin la alimentación la tienes mal, que tu plato debe de ser suficiente en proteínas, debes de tener una buena distribución, o sea que la alimentación representa mucho de tu avance, no matarte en el gimnasio haciendo puro cardio, que levantar peso no te pone como hombre, o sea, sobre todo este mito, yo lo viví años y tengo pacientes que tienen fobia de ir al gym por esto, que ser más fuerte finalmente es lo que te va a dar tu seguro de vida, o sea, el generar masa muscular. Y respondiendo a lo de los 70, que me preguntaste hace rato que quedó inconclusa la respuesta, que al final del camino y al final de la vida, lo que no importa el dinero que tú tengas, las cosas que tú tengas, la salud es algo que si la perdemos, no la recuperamos a veces ni con todo el dinero del mundo cuando son cuestiones graves, y que tu capacidad y tu tamaño y tu masa muscular es lo que va a definir cómo combates enfermedades, sobre todo degenerativas. Es tu seguro de vida finalmente. Si eres débil, muscularmente hablando, no la vas a librar. Entonces, que generar músculo debería ser tu objetivo de vida. Y esto es fundamental. No importa lo que diga la báscula, también me hubiera gustado mucho saber eso. No importa lo que diga la báscula, depende de clima, hinchazón, edema, retención de líquidos, que tus avances no se ven en una báscula y que sobre todo tu competencia en el gimnasio, que es algo que me gusta mucho, por eso lo hago de muchos años, es tú contra ti y no estés viendo al de al lado, porque el de al lado tiene una vida completamente distinta a la tuya y al final todo lo que hagas hoy va a ser un pequeño paso, pero que te va a llevar muy lejos. Una montaña no se escala en 5 minutos y yo siempre les digo, una carrera no se hace en 2 meses, ni un profesional estudia tanto o un fisicoculturista no se construye en un mes. O sea, eso requiere tiempo, paciencia, dedicación y finalmente, pues también aprendan a valorarse como son. No importa que la otra que tiene más nalga, tiene más pompa, finalmente eres tú contra ti y eso es lo que va a marcar el cambio. O sea, hablando desde mi punto de vista de mujer, híjole, eso es súper importante, el tema emocional y psicológico, porque se ve todo el tiempo en los gimnasios. Y pues ¿qué te puedo decir? Una larga lista, pero esas serían las más importantes. No, hombre, en serio que me quedé anonadado de tantas cosas que compartes, porque
todo eso lo vive la gente diario. Mitos, realidades, dudas, traumas, cosas que se ven diario. Y esto es un gran mensaje que le compartes a toda nuestra audiencia, que ahora que compartamos esto, lo vamos a compartir contigo, conmigo, en mi canal y en todas las redes sociales, para poder aportar un granito de arena a todas esas personas que se pierden en el camino del fitness, que se pierden en el camino, pues, de la buena alimentación, de los entrenadores chafas, de los doctores que les recomiendan malas cosas, doctores o nutriólogos que hacen malas prácticas. Por eso se llama Fitness al Chile, porque hablamos toda la verdad detrás de los gimnasios, del fisicoculturismo, del ejercicio con pesas, de la nutrición. Y pues he tenido el gusto de tener a grandes especialistas como tú. No, gracias. Yo te agradezco el espacio, el tiempo y ojalá que pues pueda aportar un poquito ahí en los temas de interés de las personas, que siempre hay dudas, como dices, y es una lucha constante tanto en el gimnasio como en el consultorio. Sí, y yo creo que faltan muchos temas por acá, y si alguno de ustedes quiere saber algo más profundo sobre la nutrición clínica, bariátrica y todo, pues pongan aquí un comentario a ver qué les gustaría, una segunda parte con la doctora. Si ella está dispuesta, pues yo encantado de volverla a invitar. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto. Y si llegaron a este punto, suscríbanse al canal, porque este contenido es de gran valor y se los preparamos con mucho amor para todos ustedes. Agradeciendo al patrocinador oficial Capital Gym Strength, a BM Suplementos y a Olympus Fitness Gym de mi amigo Adrián Galindo, que se sumaron a este gran proyecto. Esto fue un episodio más de Fitness al Chile.